Muchas gracias a todas las instituciones implicadas y a vosotros y vosotras por asistir. Como ha dicho Andoni, yo ahora vengo como profesor universitario, investigador en temas de ruralidad, pero yo he querido marcar aquí mi perfil de agente de desarrollo local, que realmente es en el que más experto soy, porque mi trayectoria universitaria tiene 6 años, pero mi trayectoria como agente de desarrollo local fue de 19 años. Entonces, un pueblo de 1.000 habitantes, 1.200, en el interior de Castellón, que es una zona parecida, en cierta manera, a Navarra en general, con graves problemas de despoblación y con todos los problemas con los que os enfrentáis todos los días, ¿vale? Ya lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Aparte de profesor, también quiero marcar otro perfil, digamos, que es el de que formo parte de un grupo de coordinación de un fórum que hemos creado, que se creó cuando estaba trabajando como ADL en el Ayuntamiento de Benlloc, de este pueblo de 1.000 habitantes y tal, que es el Fórum de la Nueva Ruralidad, porque todo lo que voy a decir hoy está enfocado un poco en ese marco discursivo de la nueva ruralidad, que no voy a explicar exactamente qué es, pero iréis percibiendo a qué me refiero, ¿no? Si no es que alguien ya lo tiene en la cabeza, ¿vale? Y finalmente también, dentro de la universidad y enmarcado en todo esto, después intentaré aclararlo porque ahora es un poco confuso, también coordino un proyecto de la Universidad Jaume I que se llama el Proyecto de Movilización del Conocimiento, que ya ha salido aquí, en las personas que han hablado antes, ¿no? Esto de movilización del conocimiento está orientado exclusivamente al mundo rural del interior de Castellón. La Universidad Jaume I de Castellón es una universidad muy volcada al territorio. Es una universidad pequeña, como esta, como la Universidad Pública de Navarra, más o menos, ¿no? Si no me equivoco, pero que tiene una proyección en el territorio también parecida a la Universidad Pública de Navarra. O sea, para nosotros, o al menos para mi grupo, y para el Departamento de Extensión Universitaria, el trabajo en el territorio es básico. Por lo tanto, estamos volcados y continuamente todos nuestros proyectos se dirigen al territorio, ¿no? Y veremos ahí cómo hay esta discusión entre el extractivismo, la crítica que recibe la universidad cuando se dirige al territorio muchas veces. Todo esto lo tenemos planteado y lo tenemos discutido y estamos intentando solucionarlo, ¿no? Los propios defectos de la universidad cuando va al territorio somos bien conscientes, ¿no? Y con este proyecto estamos intentando, digamos, pues bueno, compensarlo, suprimirlo o lo que sea. Vale, la charla que he preparado hoy, teniendo en cuenta que no quiero ser aquí un pesado, tiene 3 partes, va a ser relativamente breve. Una parte breve pero muy genérica de enfocar cómo se mueve, a qué responde el desarrollo local actual, a qué evolución histórica ha tenido y por qué hay agentes de desarrollo local, esa figura que aparece en un determinado momento. ¿A qué responde, ¿no? A nivel global, no a nivel local, sino a nivel global? ¿Por qué en un momento dado, desde las instituciones europeas, se decide subvencionar, a través de las instituciones nacionales autonómicas, a unas personas que están en pueblos o en agrupaciones de pueblos para promover el desarrollo, ¿no? ¿Y qué implica esos perfiles y esas estrategias, ¿no? Que tienen muchas ventajas, pero también hay que ser prudentes en su análisis, ¿no? Porque no es solo todo lo que reluce, ¿no? Y responde a lógicas un poco perversas, ¿no? Que tenemos que contribuir a, otra vez, pues compensar o suprimir. La segunda parte es, ya más relacionada con el título de la charla, es, pues, en base, una cosa que quería dejar clara es que aquí no vengo a dar soluciones, las soluciones las tendréis vosotros más que yo. Yo vengo aquí a hablar de lo que hemos hecho allí y de lo que se está intentando hacer allí, que puede ser a lo mejor algo inspirador o no, o aquí podéis tener proyectos mejores. Yo como ADL, que he sido muchos años, he acabado harto de las soluciones mágicas que venían a decirme profesores universitarios, ¿vale? Eso no, yo os voy a decir cómo tenéis que desarrollar esto no funciona así. Bueno, esto no funciona así, quiero decir, aquí los territorios, cada territorio tiene sus peculiaridades y muchas veces la universidad está un poco alejada de los problemas reales del desarrollo local, sobre todo cuando hablamos de desarrollo local, de pequeñas zonas, de pueblos que tienen sus dinámicas y sus problemas y que las soluciones mágicas nunca funcionan. Yo vengo aquí a hablar de las soluciones que parecen lógicas, que muchas de ellas las tendréis puestas en marcha y que son soluciones que estamos poniendo en marcha en mi zona, ¿vale? Y la tercera parte ya se hará si da tiempo y si se pide, ¿no? Que es esa a la que se refería Andoni de hablar específicamente de lo que hace la Universidad Jaume I en el territorio.
¿no? De esos programas que tiene de relación mutua y de trabajo en el territorio, que yo creo que es interesante, ¿vale? Pero ya veremos si podemos llegar. Bueno, si me interrumpís y tal, no hay ningún problema, ¿eh? Si hay alguna duda, ya sé que Andoni ha planteado las preguntas a la parte final, pero bueno, yo, pues, si tenéis alguna duda, alguna disconformidad o algo, pues la podéis expresar. Vale, vamos a hablar ahora en primer término de por qué aparece esta figura del desarrollo, del agente de desarrollo local, cómo se enfoca el desarrollo local en Europa en general y por qué se enfoca como se enfoca. No hace falta que lo explique, pero todos sabéis que en los 70 empieza a tambalear eso del modelo de estado de bienestar, esas estrategias estatales que se basaban un poco en estrategias sectoriales, industriales, agrícolas, etcétera. Todo eso empieza a caer, ¿vale?, en pro de soluciones y estrategias que tienen más que ver con lo territorial, con lo propio, ¿vale? Se pasa de estrategias nacionales industriales a decir, bueno, quizá el planteamiento del Estado padre que tiene que promover soluciones generales a problemas estatales, quizá no está muy bien planteado, ¿no? Eso es lo que decía, que todo eso tiene su parte y su contraparte. El Estado deja de ser ese Estado protector, de ese Estado, digamos, basado en el concepto de bienestar, ese Estado que tiene que procurar el bienestar de toda su población, y pasa a decir, bueno, señores, quizá aquí lo que hay que promover es que la gente se espabile. Hay que promover que cada zona, cada territorio, cada individuo se busque la vida un poquito por sí solos, porque nosotros no podemos saber aquí quién les dé la sopa boba, es el discurso. A partir de ahí se promueve todo eso de las estrategias territoriales de desarrollo. Son estrategias que se basan en un argumento. Oye, nosotros os vamos a poner algo de ayuda, un poquito de ayuda, pero si no os desarrolláis, pues es un problema que es más bien vuestro. ¿Vale? El Estado tiene sus competencias limitadas, tiene sus recursos limitados. Esto es el discurso que se pone en marcha. No quiero decir yo, aquí no estoy diciendo que tengan razón o que no la tengan, sino simplemente es el discurso a que responde toda esta nueva planificación en base territorial, ¿no? La globalización avanza, la competitividad avanza, el Estado va cayendo y surge este neoliberalismo que abarca o que llega a todos los estratos de nuestra vida, desde la cuestión individual, sálvese quien pueda, a la cuestión también territorial. Los territorios, se dice, tienen que ser mayorcitos para espabilarse por sí mismos. Por tanto, nosotros sí, vamos a ayudarles un poquito a subvencionarles una ADL, pero si ese pueblo no se desarrolla, hijo mío, pues ya es tu problema, yo ya no puedo hacer más, ¿vale? Esto va acompañado con todo este auge del localismo, de lo local, digamos, como contrapunto a lo global. He dicho que lo global avanza, el mundo cada vez se hace más grande, podemos contactar con todo el mundo a tiempo real. Al mismo tiempo, una dinámica de contrapunto es que lo local empieza a tener cada vez más relevancia. A medida que nos disolvemos en lo global, lo local tiende a ser ese punto de agarre, ese punto de sujeción. No sé si os acordáis de la canción esta de Franco Battiato, de Busca un punto de fijación permanente. Pues esa canción, bueno, es que eso es una cuestión generacional, yo creo que alguien sí que se acuerda, ¿no? Esta canción es esto, ¿no? Un mundo en que cada vez es más global, que los discursos son más volubles, que todo fluye, todo es cada vez más rápido, las personas necesitan cogerse a algo que les retenga ese elemento identitario, ese elemento de seguridad vital. Ese elemento normalmente es lo local, que se reinventa, se reinterpreta, se falsifica, sufre muchas operaciones por el camino. Lo local no quiere decir que sea auténtico, quiere decir que es local. Lo de la autenticidad ya lo hablaremos en otro momento, ¿vale? Entonces todo el enfoque es a que lo local es lo relevante. Eso, obviamente, para ciudades como Madrid o Barcelona es de categoría, es muy positivo, porque son ciudades que están situadas en el mapa y que lucharán por situarse en el mapa. ¿Cómo lucharán por situarse en el mapa? Pues, por ejemplo, Barcelona hará unas Olimpiadas que las situarán en el mapa. Otras ciudades lucharán por tener una ciudad de las artes y las ciencias, como Valencia, para situarse en el mapa. Digamos que los recursos estatales se están volcando en cuestiones locales, que cuestan millonadas, que cuestan recursos ingentes, pero no solo abarcará a este ámbito de las cuestiones que se hacen en la propia localidad,
sino que el mundo global es un mundo basado en un concepto que es el de la red. Eso os lo comentarán seguramente la semana que viene, o lo comentará Gonzalo. Cuando un mundo se basa en la red, el concepto red tiene dos claves. Una, el nudo, y la otra, el hilo, que comunica dos nudos. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que vamos dando relevancia al nudo, el hilo que comunica los nudos también va teniendo más relevancia, ¿vale? Y cuando antes había un trenecito que comunicaba dos nudos, pero en medio había muchos otros nudos, eso tenía un sentido, un estado que no le importaba perder dinero de alguna manera, porque entendía que la rentabilidad no era solo el dinero, sino era dar servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas. Pero cuando el mundo se está basando cada vez más en esos nudos, y que salvarse en este mundo quiere decir que tu nudo sea relevante, que reciba inversiones y que sea visible, necesitas tener un aeropuerto cada vez más grande, una estación de tren cada vez más veloz, y que lo que hay entre esos nudos se suprima, desaparezca, porque es irrentable. Desde el punto de vista de la lógica de la rentabilidad económica, obviamente, porque esa lógica de la rentabilidad ciudadana se ha acabado, o está en proceso de acabarse, o está en lucha como mínimo, está en cuestión, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Pues como se puede ver en este territorio y en otros muchos territorios, el tema de las comunicaciones está primando las grandes comunicaciones entre nodos, entre grandes ciudades, a las que les va muy bien este planteamiento nuevo. De hecho, hay ley de grandes ciudades. A nivel incluso normativo, están habilitándose leyes para beneficiar a estas grandes ciudades que tienen, como no, sus súper problemas, súper importantes y decisivos, porque son ellas las que marcan la agenda, porque cuando hablamos de cosas relevantes en el mundo ya no son los estados tanto lo que está detrás de esas cosas relevantes, sino que son ciudades las que son las depositarias de estos valores, ¿vale? Y ahí está la lucha entre Madrid y Barcelona, si queréis ser también más concretos, ¿no? Hay una lucha a muerte en la que pues, Madrid está ganando y Barcelona está perdiendo, en tema de infraestructuras, de aeropuertos internacionales, de líneas de... Tener una buena comunicación significa que tu nudo es más potente. Si os fijáis, yo a veces en clase pongo eso de un mapa, ¿no?, de un territorio, ¿no? Cuando el estado de bienestar existe o existe como todo tiene que existir, es aquello que tú caigas donde caigas en el territorio, caigas donde caigas, el Estado está obligado a cubrir tus necesidades. Da igual en la zona que caigas. Pero cuando el sistema se transforma en un sistema red, tú puedes caer en un agujero de la red y directamente te vas abajo. Solo tienes cobertura cuando caes en ese nudo de la red, o cuando te atrapa la red, ¿no? Pero en medio la red tiene más agujeros que superficie, tiene más orificios, tiene más zonas de caída libre que zonas de sujeción en realidad. Tienes que estar en puntos muy concretos para que el estado red te recoja, y eso son las ciudades. Y aquí el problema que tenemos es que estamos en el espacio rural, en un espacio cada vez más invisible, cada vez más poroso, cada vez menos cubierto, ¿no? Bueno, es cada vez más, no digo que esto ya haya pasado y estemos acabados, sino que es una lucha también, es una dinámica de lucha. En el rural concretamente, pues en el rural sobre el rural hay todo un conjunto de conflictos, en este sentido. Ahí he puesto, pasamos del productivismo, ¿no?, de concebir ese rural en base a unos planes de desarrollo agrario, ¿no?, que ponen muchísimo dinero en sectores agrícolas, en sectores agrarios en sí, de eso de las políticas basadas en lo sectorial a las políticas basadas en lo territorial. ¿Qué pasa en el rural en estos cambios? Pues que el rural empieza a pasar a ser un sector con valor productivo en sí a un sector que está sujeto al valor que le puede ser útil a la ciudad, ¿vale? Es decir, poco a poco lo rural está cambiando su sentido y su significado. Antes su valor era absoluto, porque de ahí, entre comillas, se comía, ¿vale? Tenía valor, oye, no sé si habéis leído, bueno, no lo habéis leído, o sí, pero el libro este que estábamos comentando de Caroline Steele, de Ciudades hambrientas, ¿no?, es un libro para mí maravilloso en el que habla de cómo la ciudad se construye a partir de la relación que tiene con su entorno rural. Hay ciudades que han podido independizarse del entorno rural porque tenían muy buenas comunicaciones y han pasado de lo rural olímpicamente, como Londres. Han pasado simplemente porque tenían su sistema de transporte para traer mercancías y alimentos de otras zonas del mundo y les da igual su rural, le han dejado cierta libertad en el sentido que o te arruinas o te enriqueces, a mí me da igual. Pero hay otras ciudades como puede ser París, que no tenían esa facilidad de comunicación y lo que han hecho es someter a lo rural a base normativa. Dicen, no, yo necesito comer y tú me vas a dar la comida que yo quiera. Y voy a hacer normativa para obligarte a mí a proveerme.
es el poder que tienen en cada lugar. La ciudad ha estructurado un sistema de poder para hacer que el campo obedezca a sus intereses. El campo ya ha dejado de estar de igual a igual, es decir, si quieres comer me tienes que pagar. Ahora la ciudad dice, no, si quiero comer te voy a someter o voy a pasar de ti para que te mueras de hambre y tengas que venderme los alimentos más baratos, ¿no? Aparte de poner todo un sistema ideológico, de decir que si eres de campo eres más vasto, como lo de Paco Martínez Soria en España, que fue una operación perfectamente planificada, ¿no? para desprestigiar el mundo rural, obviamente. ¿Qué es lo que hacía falta en esta época? Mano de obra en las ciudades industriales, y sobraba mano de obra en el campo, pues bueno, hubo toda una operación de marketing o anti-marketing para promover esta huida, ¿no?, del campo y también fomentada por la atracción de la ciudad, ¿no? Pues bien, el entorno rural está sometido a esa multifuncionalidad, a esta nueva definición, que es que va a tener la multitud de funciones que al sistema urbano le convengan. Va a ser un espacio ambiental protegido en el sentido que la ciudad necesita espacios libres, y ahí en Castellón tenemos mucho debate en eso, ¿no? Libres también de personas, quiero decirlo eso con todo el peso que tiene esto, ¿no? O sea, ha habido una lucha incluso en la zona de Castellón por una especie, lo que se le llamaba un Yellowstone europeo que querían hacer allí, que era una especie de parque temático natural brutal, inmenso. Claro, se olvidaban. Y además lo vendieron como el Yellowstone europeo, se olvidaban que en Yellowstone había habitantes humanos hasta que los eliminaron, ¿no? Y pudieron hacer un parque forestal libre de personas con una apreciación aparentemente natural de lo que es el medio original, ¿no? Pues esto, claro, en la ruralidad de Castellón dijo, oye, señores, aquí no puede hacer usted un parque cuando hay 20 o 30 pueblos dentro del parque, que tenemos nuestros derechos, necesitamos hacer nuestras movidas y nuestras acciones económicas o nuestras excursiones o nuestras carreras de montaña, porque hay mucho conflicto cuando hay parques y cuando hay actividades, pues, agrarias, deportivas, culturales en los pueblos, ¿no? A eso responde también a ese debate, ¿no? A esta de la multifuncionalidad también responde un debate que es el de las energías renovables, que es un debate que está en auge también. Ahí en Castellón hay una verdadera movilización de lo rural en torno al tema de las energías, ¿no? De las placas solares sobre todo, pero también de los cables estos de muy alta tensión que pasan para llevar la energía de las zonas rurales a la ciudad. Es decir, es un campo de conflicto ahora mismo grande, justamente que releva su debilidad, pero también su vitalidad, ¿no? Si no hubiera personas que tuvieran ganas de moverse, pues no habría ningún tipo de movilización, se acabaría con esto y ya está, ¿vale? Bueno, este es el planteamiento inicial, ¿vale?, del tema del momento en el que nos encontramos, ¿no? Al final, lo que se ha fomentado con estas políticas europeas y con incluso la figura de los ADLs, y yo lo sé porque durante 18 años he estado compitiendo con mis compañeros y mis compañeras, o sea, era curioso, y era incluso absurdo. Me acuerdo que montábamos ferias agroalimentarias. Hubo un momento en que todo el mundo hacía ferias, y tú competías para ver quién traía más artesanos, porque esto es difícil, no sé si aquí hay muchos agentes de desarrollo, pero montar una feria agroecológica es complicadísimo porque la gente tiene que querer venir, tienes que asegurarle una mínima venta, porque claro, si no, no les compensa, y tenías casi que competir con el vecino, decir, no vayas allí, vente aquí porque tal, y era desagradable, era competir con tus compañeros y tus compañeras y los pueblos entre ellos, era ese el panorama. ¿Vale? Porque los recursos son muy limitados y tú tienes que competir pidiendo una subvención que cuando es competitiva tienes que currártela mucho más que el vecino para ver si no se la dan al vecino y te la dan a ti, porque si le dan al vecino para ti es un problemón, porque además después el alcalde se mosquea y dice qué pasa y no sé qué. Para obtener recursos, para obtener inversión, para obtener tal, todo es un mundo de la competitividad a nivel también local. Aquí he puesto un mapa global para que se vea un poco de que el nuevo mundo no está formado. Esto es muy discutible, pero bueno, para hacer una abstracción y que se me entienda, no está formado tanto por estados, sino por ciudades, que son esos núcleos de la red. Son las ciudades las que mandan y las que han sometido al territorio que tienen alrededor. Ese territorio es inexistente, ahí no hay nada. Nosotros sabemos que hay muchas cosas ahí, pero para el mundo global ahí no hay nada, ¿vale? Lo hay en tanto que por ahí pasan caminos, esto es comunicaciones por internet, pero eso es
el mundo actual, el mundo red que se le llama. ¿Vale? Si estás aquí, pues bueno, tendrás bueno, tu hospital, tendrás tu biblioteca, tu centro de salud, tendrás los servicios adecuados. Si estás por aquí en medio, pues no tendrás todo eso, tendrás que desplazarte, ¿vale? Lo tendrás en precario, lo tendrás fatal. Entonces, de esos agujeros es de lo que hoy voy a hablar, ¿vale? No voy a hablar de estos puntos que están bien, ¿vale? Bien, bueno, bien, eso también es... Si vamos a las ciudades, vemos que en las ciudades hay mucha precariedad y mucha miseria también, tampoco es todo tan ideal. Este discurso que estoy trayendo aquí se puede aplicar también, y ahí discutiríamos mucho de qué es lo que definimos como ruralidad, ¿vale? Y si hay tanta diferencia respecto a la urbanidad, ¿no? Y a lo mejor tenemos que acordar que rural es una situación, digamos, geográfica, una situación humana, pero no es una condición, digamos, intrínseca, ¿no?, a nada. Lo digo porque en las periferias, o sea, la ciudad tiene a su vez partes, y hay partes de la ciudad que tienen muchos privilegios y hay otras partes que no los tienen, que tienen mucha precariedad. Lo que pasa es que cuando todo el mundo más o menos se arrima a la ciudad es porque incluso en la precariedad urbana tienes un hospital más cerca que en la precariedad rural. O sea, para ser precario es mejor ser precario muchas ocasiones en la ciudad, ¿no? Eso también es discutible, y os contaré alguna investigación que hemos tenido, ¿no?, en la que lo rural aparecía como refugio de muchas personas que venían de la ciudad un poco, entre comillas, descatalogadas, ¿no?, y venían al rural para encontrar una paz y un refugio que no habían encontrado en la ciudad, ni aun teniendo hospitales, servicios sociales y servicios de todo tipo, ¿vale? Bueno, pues eso, en este mapa es con el que hemos de trabajar, ¿no? Digo también lo de las ciudades y lo rural, esta relatividad que he planteado, porque incluso en las ciudades entre las ciudades hay competencia, pero es que hay unas ciudades que están perdiendo en ese mundo competitivo y otras que están ganando. Y aquí tenemos aquí tengo un pequeño mapa, ¿no?, de las provincias que pierden población. ¿De acuerdo? Son provincias que están perdiendo población. ¿Por qué? Porque se les van a Madrid y se les van a las zonas costeras. También en las capitales de estas provincias. Es decir, que hay ciudades en España, ciudades de cierto porte, que están decayendo en favor de estas grandes ciudades. Es decir, es una dinámica que no solo afecta al mundo rural, sino que afecta a lo que no es gran zona urbana. O sea que hay muchas víctimas colaterales de este hecho de que la ciudad está en el centro de todo. ¿De acuerdo? Aquí hay un poco tres claves que he puesto, hay muchas más, ¿no?, pero yo, para resumir rápidamente, ¿no?, diríamos que hay una lógica con la que opera el establecimiento de servicios públicos, que es esa lógica basada en la eficiencia, ¿no?, si queréis, más que en la eficacia, ¿no?, o una eficiencia basada en el tema, digamos, más basada en la economía que en el servicio objetivamente prestado, ¿no?, que hace que los hospitales, que los centros de todo tipo de servicios se basen en el principio de vamos a poner los centros donde más gente hay, ¿vale? Eso significa, por ejemplo, en mi zona, en Valencia, que se construyan constantemente hospitales en las ciudades, pero que no se construya nada que tenga que ver con la salud en los pueblos. Y dices, bueno, a lo mejor hay otra lógica, ¿no? Quizá pueda haber otra lógica, que es la lógica de la distribución, que después lo hablaremos, ¿no? De hecho, Internet, que parece ser el culpable o el elemento paralelo a este nuevo mundo, ¿no?, que tenemos, que es el mundo de la red, Internet nos invita a hacer lógicas distribuidas. Es decir, si todo lo fías en un solo servidor, si se te fastidia este servidor, es la catástrofe mundial. Si Internet tiene una lógica, es que toda la información está distribuida. Es que cortes por donde cortes, no puedes cortar Internet. Eso significa que hay otra lógica, que es la de establecimiento de servicios donde pues, hay necesidades, ¿no? O con una lógica también de que los servicios sean una acción política. Es decir, si tú pones un hospital en un pueblo o un centro, en ese pueblo va a empezar a haber más gente, porque habrá gente que trabaje en el hospital, habrá gente que limpie el hospital, habrá gente que tenga un bar delante del hospital para que vayan a tomar un café las personas que están ahí. Es decir, con los servicios se hace política, siempre se ha hecho política con los servicios. ¿Vale? O sea, hay otras lógicas posibles, ¿no? Aparentemente ahora mismo es incuestionable este argumento, ¿no? ¿Dónde hay que poner el hospital? Donde está la mayor parte de la población.
Eso es indiscutible ahora mismo, pero yo creo que se puede discutir. Lo mismo pasa con la movilidad, que ya lo he contado un poco, ¿no? La movilidad responde a esta lógica de la comunicación entre nudos, que incluso me atrevería a decir que ya no importa tanto las personas que se muevan, sino que lo que se mueva tenga valor. Es decir, que lo que se mueva sea, pues aquello de las ciudades creativas y tal, que se muevan estos ejecutivos, que se muevan gente que tenga, bueno, ahora está cambiando un poco también, después veremos por qué estos cambios han pasado, pero que se mueva capital. O sea, y la persona se ha convertido en capital y lo que interesa es que este capital se reproduzca. Por lo tanto, cuando hacemos un transporte, lo que nos interesa es que haya capital que se mueva de un sitio al otro. Y sabemos que el capital está también en nosotros. Nosotros somos una condensación de capital, de varios capitales, entre otros el económico. ¿De acuerdo? Ya no está la lógica del servicio público, sino la lógica del servicio al capital. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer que la ciudad progrese. Por tanto, lo que hay en medio en realidad molesta. O sea, que hay una estación de tren que me haga que de Madrid a Valencia en vez de 1 hora y media, tarde a 1 hora y 3/4, eso es un drama. Por tanto, hay que eliminar todas esas paradas. Es un drama, un cuarto de hora. Para el que está ahí viviendo, pues es el acabose, ¿no? Pero eso da igual, ya se buscará la vida. Y después un tema también muy interesante, que ahora se está también trabajando mucho, es el de concepto urbanormatividad, que yo creo que nos interesa mucho trabajar. El concepto de urbanormatividad, no sé si os suena, ¿alguien lo tenéis en la cabeza más o menos? Yo creo que viene heredado del concepto este de género, ¿no? De normatividad genérica. Es decir, que todo, si os hablo de cuestión de género, todas seguramente habréis pensado alguna vez que todo está, o gran parte de la vida social está pensada desde el punto de vista del hombre. Incluso hay en sanidad hay varios artículos ya que están trabajando de cómo es posible que haya enfermedades o que haya dolencias de las mujeres que no se hayan trabajado como se han trabajado dolencias en los hombres, o que si esa dolencia la tuvieran los hombres, por ejemplo, los dolores de regla, esto estuviera solucionado ya hace muchísimo tiempo, ¿vale? Eso es un discurso que está en varios, eso se puede leer muchísimo, ¿no? Como el patrón de medida de lo normal es el hombre, ¿no? El hombre vitubrio ¿no? Que es el patrón de todo. Bueno, pues en cuestiones de normatividad geográfico, de servicios y de discursos, también hay un patrón que es la urbanormatividad. Es decir, que toda la norma y toda la lógica se basa en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque los que hacen las normas habitan la ciudad, porque los problemas que se consideran relevantes son los que padecen las personas de la ciudad, y por lo que os he dicho en cierta manera antes, porque el mundo rural o los espacios rurales se han concebido ya como espacios al servicio de lo rural, por tanto lo que se genera sobre ellos está al servicio de la ciudad, o se concibe como que tiene que estar al servicio de la ciudad. ¿En qué se plasma eso? Se plasma, por ejemplo, os voy a poner ejemplos de mi terreno, de mi zona, porque aquí no los conozco, pero seguramente aquí habrá algo parecido. Se plasma, por ejemplo, en que la Generalitat Valenciana, que es el gobierno autónomo valenciano, dice, oye, los jóvenes tienen un problema de movilidad, vamos a pagarles el transporte público, ¿vale? Gratis para los jóvenes. Es una medida de categoría. Lo que pasa es que hay un pequeño problema, en el mundo rural no hay transporte público. Entonces dices, o sea que, encima que el joven rural o la joven rural no tienen transporte público, por tanto no reciben esa ayuda, están subvencionando ellos con sus impuestos normalmente que los jóvenes de la ciudad tengan todo el transporte público del que disfrutan y gozan a mansalva, y que sea gratuito y que sea de todo tipo que tenga todo tipo de ventajas. Claro, la Generalitat eso, el gobernante no lo ha pensado en la vida, como que eso puede perjudicar al joven rural. Pero es que eso no pasa ni por su cabeza, porque el joven rural no existe en su mente. Esa es la sencilla razón. No es que sean malas personas y operen contra el mundo rural, sino es que no existe ese mundo. ¿De acuerdo? Entonces dicen, vamos a poner un hospital para dar servicio. Claro, esa lógica es la que hace esto y esto. Vamos a poner, hombre, lógicamente es lo normal, porque a nadie se le ocurre esa tontería de plantear un hospital en medio rural para incluso fomentar que ese medio rural se desarrolle. Eso es como una parida, si me permitís la expresión. Esa norma urbanocéntrica es la que hace pues, que haya normativa, por ejemplo, en tema de patrimonio, ¿no? Que eso nos ha pasado también, o sea, en investigaciones que hemos hecho, que nos venía una mujer y dice, a ver, yo estoy hace 10 años, no, exagero, hace 5 años intentando abrir un hotel rural
en el pueblo. Pero hay una normativa de protección del patrimonio que dice que la reja esta, una reja que tiene 300 años, no sirve para un hotel rural, porque no cumple la altura reglamentaria o no sé qué tema era. Dice, a ver, ¿cómo quieren que yo proteja un patrimonio histórico? ¿Sabes? Que nadie me da dinero para recuperarlo, pero tengo que proteger a toda costa, y eso evita que pueda hacer actividad económica. Es una suma cero, es decir, es imposible ahí hacer nada. Pues eso era una norma que obviamente venía de unas personas muy ilustres, que sabían mucho de patrimonio y que es indiscutible que sabían de patrimonio y que no les culpo de nada, pero que en su vida pasó por su mente que hay pueblos en los que todo lo que hay en ese pueblo prácticamente es patrimonio histórico, porque todas las casas tienen más de 200 años. Entonces no puedes hacer nada prácticamente en ese pueblo que tenga algo de sentido desde el punto de vista turístico. Y entonces viene todo el mundo, que lo sabéis mejor que nadie, las trampas que se hacen y los truquillos que hacemos todos los ADLs para intentar pasar cosas por un lado o por el otro, para intentar pues, buscarnos la vida sorteando esta normatividad legislativa urbana, que está perfectamente pensada para que la ciudad pues tenga todo lo que necesita, ¿no? Lo mismo pasa con los parques naturales, esa concepción del parque natural como una zona virgen de actividad humana, ¿no? Dices, a ver, aquí ha habido, si ese parque está, si esos arbolitos o si esos terrenos están así, han estado antropizados desde hace muchos años y ha habido vida humana, y es lo que decíamos ahí en la UGI, y lo decía Arturo París, un compañero nuestro, dice, lo que para la persona de la ciudad es paisaje natural, para las personas del rural eso es un paisaje económico, es un paisaje social, ha sido por donde ellos han transitado, donde han sacado su madera, de donde han sacado su caza, lo que sea. O sea, es un paraje que no ha sido nunca virgen, ha sido virgen para el de la ciudad, que no ha ido en su vida, pero para el del campo es su casa. Entonces, hombre, y ahora vienen normativas que yo no las estoy discutiendo la manera en que se están escribiendo. Nadie de la ruralidad discute que haya que proteger un paisaje, eso no está en discusión, está en discusión la manera como eso se plasma, la cantidad de restricciones que hay y a qué obedecen, ¿vale? Bueno, pues bueno, el tema de la urbanormatividad, voy a contaros un último ejemplo, porque eso ya tiene que ver más con el tema casi nuestro, de que incluso el mundo científico está afectado por la urbanormatividad. Yo mismo, entre comillas, porque me tocó una gran discusión con Francisco Francés. Hacemos un trabajo sobre que quería medir la participación ciudadana en todos los municipios del País Valenciano, ¿no? La participación ciudadana. Y eso se mide con una encuesta que se hace muy bien hecha, con una muestra súper grandísima, ¿no? Todo muy bien hecho. Y yo ya decía, esto no va a funcionar en la ruralidad, esto que estáis planteando. Bueno, hay mucha gente en el equipo, se decide hacer eso, y efectivamente sale que en la ruralidad había mucha menos participación que en la ciudad. Y yo digo, a ver, esto no es posible, esto no funciona, el mecanismo que hemos usado para medir no funciona. ¿Qué mecanismo usamos para medir la participación? Pues se midió a través de la cantidad de instrumentos de participación articulados en los municipios. Es decir, se le preguntaba al municipio, ¿usted tiene técnico de participación? No. Negativo. ¿Usted ha hecho asambleas de participación ciudadana? No. ¿Usted ha hecho presupuestos participativos? No. Claro, yo digo, a ver, en un pueblo es imposible que haya un técnico de participación, es imposible que hayan hecho estructuras de participación que justamente tienen sentido porque en la ciudad es dificilísimo hacer participación con una población de 200.000 habitantes. ¿Cómo vas a hacer participación si no es con instrumentos que faciliten un poco la participación? En la ruralidad la participación se da por hecha, entre comillas. Al alcalde todos los días le viene gente a decir, oye tío, las instalaciones deportivas te las abre la asociación cultural o la asociación deportiva, se encarga ella de la gestión. Hay museos que los abre la propia población, o sea, asociaciones locales que gestionan museos porque son municipales. Todo eso es participación y eso no se estaba midiendo. Se medía aquello que se consideraba participación, que era lo normativo. ¿Qué es participación? Usar instrumentos de participación. Entonces, rehicimos toda la investigación y publicamos un artículo, que es el que ayer comentamos, en el que se decía, señores, hemos pecado de urbanormatividad, incluso en el proceso investigador. Lo reconocemos y vamos a reconstruir toda la investigación para ver, a través de otro mecanismo, que son las entrevistas, que es un mecanismo menos agresivo, más comprensivo, y conseguimos demostrar lo que era evidente para mí, al menos, o para la gente que estamos en el medio rural, que es que en el medio rural se participa mucho más. A pesar de, incluso, y eso es lo más curioso,
de que cuando hacíamos las entrevistas a los técnicos municipales y a los alcaldes, la primera pregunta es: ¿usted considera que la gente participa en este pueblo? ¿Qué va? No, aquí en este pueblo no participa nadie. Y decías: ¿usted cómo define la participación? La participación, pues, y te la definían como la estaban definiendo las personas de la ciudad. Quiero decir que el concepto urbanormatividad está incluso en la mente de las personas que habitan lo rural. Incluso para ellos lo normal es lo que se hace en la ciudad, en muchas ocasiones. Están como arrastrando esa inercia, ¿no?, de que si una sala no hay 50 personas es un fracaso. Dices: a ver, señores, 50 personas en un pueblo de 300 habitantes es como si fueran 20.000 en un pueblo de como Pamplona, yo qué sé, ¿vale? O sea que, tranquilos. Es decir, que si hay 10 personas o 20, es una gran participación. Hay que cambiar un poco el chip, porque estamos siempre usando parámetros cuantitativos, urbanocéntricos, que nos perjudican, porque eso contribuye incluso a un cierto pesimismo rural. Es decir, joder, es que somos lo peor. Y al alcalde le preguntas: ¿en su pueblo hay gente que barre la calle? ¡Ah, muchísima! Y dice: bueno, la participación se define por dos variables, o sea, por dos elementos, ¿no?, que es incidencia en el gobierno local, ¿no?, en las políticas, y participación en los servicios públicos. Si una persona barre su calle, está participando en un servicio público. Si alguna asociación cultural abre el polideportivo, eso es participación también. Pero es más, cuando al alcalde le avasallan, al secretario municipal le avasallan, al técnico le avasallan y le dicen 1000 cosas todos los días, eso también es influenciar en el gobierno local. Hay que cambiar un poco los parámetros de definición de las cosas y no obedecer siempre a lo que se dicta desde la ciudad, que es lo normal, ¿vale? Y hoy un poco tenemos las claves de lo que vamos a decir a continuación, ¿no?, de que no está tan claro todo, ¿no?, y de lo importante que es, y ahí nos vinculamos con el título de la exposición, lo importante que es el cambio de chip en cuanto a los servicios públicos y sobre todo los servicios que tienen la característica de que se basan en la cultura. Porque la cultura no solo es un mecanismo de ilustración, que es muy útil, es muy chulo, muy bonito, muy lo que queráis. La cultura es un instrumento de concienciación, sobre todo, y para mí es lo importante, ¿vale? La cultura no solo es leer a Shakespeare, que está muy bien y hay que hacerlo, ¿de acuerdo? La cultura también es saber que lo que tú tienes tiene un valor, y que tiene un valor que puede ser igual a cualquier otros valores que se te venden en la tele o en los medios de comunicación, o que son como los referentes, ¿no? Cultura quiere decir también la reivindicación un poco de lo propio, de tus palabras, de tus sitios, de tus costumbres, de tus hábitos, muchos de los cuales además son hábitos que son más sostenibles, menos lucrativos, menos capitalistas. Es decir, que son hábitos muchas veces que producen lo mismo, que producen hábitos, o sea, que producen prácticas que son comerciales y empresariales, pero las hacen pues gratis o con baja inversión o sin necesidad de que alguien gane dinero, ¿no?, o gane más dinero de lo que tocaría, del suficiente para vivir, etc. Bueno, eso lo hablaremos después. Bueno, entramos aquí en lo de los servicios rurales. He dividido esta parte en 4 o 5 temas, ¿vale?, 4 o 5 bloques, que es en los que me basaré sobre todo con ejemplos, ¿no? El primero es la infraestructura de la movilidad. Voy a hacer un poco de spoiler de Gonzalo, pero bueno, tampoco no mucho, porque Gonzalo tiene cosas más interesantes que decir. Aquí hay dos planos para mí. Claro, cuando hablamos de las posibilidades de los servicios locales, pues bueno, es que lo primero que hay que plantear es que son insuficientes. Es decir, no podemos plantear qué hacemos con lo que tenemos, lo debemos plantear, pero también tenemos que plantear que queremos más. O sea, que hay un trabajo siempre previo de reivindicación de servicios, es decir, oye, yo lo que quiero es más servicios. Eso como primer punto. Si no me los das o si no los consigo de momento, pues voy a ver qué hago con lo que tengo. Pero el plano reivindicativo no se puede olvidar nunca, ¿vale? Y este plano de la reivindicación es un plano también político. O sea, yo no aquí voy a hablar de política de partidos, pero sí de política de reivindicación. Es decir, cualquier partido, me da igual cuál sea, yo creo que es consciente, y muchas veces en lo rural el partidismo se disuelve en algunas cuestiones. O sea, cuando hay que reivindicar una carretera o cuando hay que reivindicar un centro de salud o una escuela, ahí el partido a veces cuenta menos
de lo que es en sí la reivindicación objetiva. Es decir, todo el mundo en ese pueblo reivindica esto, y eso hay que potenciarlo, ¿vale? Por tanto, hay que trabajar mucho el tema de la concienciación sobre los valores de lo local. Lo digo también incluso como estrategia de desarrollo local, ¿eh? Y ahora después explicaré más bien este concepto, ¿no? Y después, obviamente, con lo que hay que jugar. Tampoco podemos paralizarnos por no tener todos los servicios que quisiéramos. Con lo que tenemos que jugar, y hay soluciones que se hacen a nivel comarcal, a nivel local, para que lo que tengamos sea mucho más provechoso, ¿no? Incluso hay que reivindicarlo, como decía antes, como característica propia, ¿no? Es decir, pues eso, la imaginación al poder y todos los recursos son, o sea, todas las vías son válidas para esta lucha, entre comillas, ¿no? Es decir, ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Castellón, y es que son cosas tan obvias que a veces pues cuesta reconocerlas como una opción de desarrollo local, porque son muy obvias, la gente las hace en naturaleza, o sea, motu propio. Es decir, cuando hay problemas de movilidad en una zona rural, la gente se busca la vida. ¿Cómo se busca la vida en Castellón? Que aún no tenemos servicios más potentes que nos puedan comunicar a todos, pues haciendo con WhatsApp una especie de BlaBlaCar. Oye, que me bajo para Castellón, ¿quién se viene? Y la gente se suma e incluso ya han puesto una tarifa. Han puesto una tarifa de consenso que son 3 euros el viaje. Si tú vas, pones 3 euros. Y así pagas la gasolina compartida. Eso ya está como establecido como una especie de pacto consuetudinario que está asumido y nadie lo discute y tal. Hay otras veces que la gente tiene fichada a la ADL o a la trabajadora social en un pueblo y como saben que después se va a tal hora a otro pueblo, pues esperan a la puerta del ayuntamiento. Oye, que nos llevas al pueblo que tenemos que ir a la peluquería o donde sea. Se suben al coche y aquella que no le importa y les lleva al otro pueblo. Y después ya saben que otra fulano va a subir a tal hora y le están esperando a tal sitio para aprovechar los viajes que hacen la gente que trabaja en la administración. Hay soluciones como esta, pues en todos los sentidos que podáis imaginar, ¿vale? Después, si queréis, en la parte de tertulia y tal, podemos hablar de muchos otros ejemplos, y aquí seguramente habrá también muchos que podréis poner encima de la mesa. Pero bueno, eso es la clave. La imaginación es las soluciones ciudadanas y el apoyo, porque esas soluciones, no lo he dicho, pero no son de ninguna ADL, ningún ayuntamiento, son de la propia ciudadanía. Hay otras que son de los que implican a los ayuntamientos y a tal. Otra línea es el tema que tiene que ver con la cultura, la programación de actividades y tal. Lo que está claro es, como decía antes, es que hay que fomentar la reivindicación de lo local. Insisto mucho en esto porque, al final acabaré con este argumento, es la clave del desarrollo local. O sea, la conciencia de que se es pueblo y de que se es comunidad. ¿Vale? ¿Cómo se fomenta esto? Pues relocalizando la actividad cultural que haya, ¿no? Procurando que esa actividad cultural hable del pueblo, hable de las características del pueblo de la zona, me da igual, no es preciso que sea un pueblo, puede ser una comarca, puede ser lo que sea, ¿vale? Marcando el tema local, el carácter propio de los elementos identitarios y tal, porque además, desde el punto de vista del desarrollo local, también nos viene bien para atraer a visitantes, no sé, pues si te reivindicas lo tuyo y la feria de artesanía pues se basa mucho en lo tuyo, pues será más atractiva que si se basa en lo mismo que se basa la de todos los pueblos de la comarca, porque para ver lo mismo la gente no va, ¿vale? Van constantemente a incrementar esa conciencia de pueblo, teniendo en cuenta, eso sí, que el pueblo cambia. Aquí no estoy hablando de folclorismo, es que eso es la diferencia entre el patrimonio y el folclore, es ligera, pero es que es potente, ¿no? Es decir, lo que no se puede es reivindicar una cuestión que es inamovible, que es siempre igual, que no ha evolucionado y tal, ¿no? Lo de tirar la cabra del campanario y ese tipo de cosas, ¿entendéis? ¿No? La sociedad cambia y hay que cambiar también las definiciones de lo propio. Y eso tiene mucha importancia cuando estamos hablando de que en los pueblos hay, o al menos allí, una gran parte de población inmigrante, que tiene sus propias costumbres y que las tiene que hacer coligar. Nosotros ahí hicimos una investigación que diferenciaba 3 estadios, ¿no?, de integración.
Uno es la acogida, ¿no? Es cómo la gente del pueblo recibe a la nueva gente, ¿no? Y eso no todos los pueblos son igual de acogedores, no en todos los pueblos son igual de acogedores, ¿eh? Hay pueblos que son muy desagradables, son pueblos muy, permitidme la expresión, casposos, muy, no sé si, o sea, no sé aquí se usa esa expresión, ¿no? Pero muy cerrados, muy que dices, este pueblo está acabado, o sea, lo dices, pero no porque las condiciones objetivas lo hayan acabado, es porque la gente que ha quedado ahí tiene unas características especiales. Bueno, pero cuando hay una buena acogida, después puede haber una buena integración, y es que la gente que ha venido, pues empiece a integrarse en las comunidades, empieza a formar parte de las fiestas locales, etc. Después hay un tercer estadio que es para nosotros el ideal, que es el de la acomodación. ¿Qué quiere decir acomodarse? Pues eso es como cuando coges un cojín, ¿no? El cojín se adapta a ti, pero la oreja también se adapta al cojín. Todos nos adaptamos. La acomodación es que nos ponemos todos cómodos, nosotros, con los que vienen también. Quiero decir que, y ahí tenemos un ejemplo, que eso es Ben-Jock, cuando se hace no encontré el libro de cocina, porque en la escuela se hizo el libro de cocina local, ¿vale? Para reivindicar lo local, pero ¿qué pusieron en el libro de cocina local? Recetas rumanas, porque hay un gran contingente de población que es rumano, ahora en Castellón. Y aquí eso es otro libro, que era de costumbres o de trucos locales, que había tatuaje de henna. Ya se asumía como local, ¿vale? Bueno, que hay mucha gente que es, en este caso marroquí, pues bueno, ahora son locales, hay que acomodarlos, y los chavales hablan catalán perfectamente, porque la escuela es en valenciano, pero mucha gente de Ben-Jock sabe hacer tatús de henna, pues de categoría, muy bien, hay que reivindicar lo local, pero lo local cambia, y lo local integra, cosas que son nuevas, ¿no? Eso es hacer que esta gente tenga ganas de quedarse en el pueblo, porque lo que pasó en Ben-Jock, por ejemplo, en la crisis del 2008, fue que de 1.300 personas, con un 30% de población inmigrante, pasamos a ser 1.000. Claro, hubo un problema de retención de población brutal. La población inmigrante tiene esas características, que está en el pueblo a veces de paso, va cuando no hay negocio, cuando no hay expectativa de vida, tiene más facilidad de cambiar. Bueno, pues retener la población quiere decir integrarla también. Fomentar que esa población se quede, porque si no tenemos el peligro que a la mínima se vaya, ¿no? Una de las formas es esta. Otra, cuestiones biológicas que no son de desarrollo local, pero es que los matrimonios y este tipo de cosas pues hacen que esa gente se quede, claro. La tecnología y la innovación, pues es clave, eso no, es que estas cosas las digo, pero son obvias, ¿no? Perdonad que repita lo que ya sabéis, porque esto ya lo sabéis todos y todas, ¿vale? Hay dos partes ahí, ¿no? La digitalización, que es básica para... ¿Cómo voy de tiempo? Perdona, Gonzalo. Bueno, ¿qué? ¿5 minutos? Vale. Bueno, la digitalización es una cuestión que es el mundo actual, obviamente, es todo obvio, ¿no? Hay que digitalizarse, pero bueno, una de las cuestiones básicas de la digitalización tiene que ver con la movilidad. Es evidente, cuanto más digitalicemos ciertos aspectos de la vida local, pues menos tendremos que desplazarnos. Aquí el objetivo y el panorama de la movilidad es gris. Es gris. Ahora se ha pasado un poco el discurso del fin de la era del petróleo y tal, pero está ahí presente, ¿no? La expectativa, digamos, de disponibilidad de combustible barata está en que en algún momento se va a agotar, y si estamos en una zona donde no hay transporte público, eso presenta un panorama tenebroso. O sea, a todos los problemas que tenemos hay que añadir que la movilidad rural está basada en la automovilidad con vehículo de combustión. Si hay un problema gordo con el tema de pues tendremos un problema gordísimo. Entonces, cuanto antes se digitalice y menos necesarios sean los desplazamientos, pues más garantías de supervivencia habrá. De supervivencia me refiero de los pueblos, no de las personas, que también, pero bueno. Y aparte, obviamente, la digitalización es básica no solo en cuanto a la capacidad de gestión de cosas, sino a la capacidad a la velocidad de transmisión de datos, ¿no? ¿Para qué? Para crear nuevas actividades económicas en estas zonas. Esto lo sabéis, no hace falta que... Me interesa más centrarme en lo de la innovación, porque aquí también hemos trabajado el concepto de innovación y hay que ponerlo también muy en cuestión a este concepto urbanocéntrico que tenemos de innovación. Innovar no es hacer este edificio que es tan chulo.
No es eso, innovar exactamente. Eso es innovar, pero innovar también es otras cosas, es coger y a una actividad que se ha hecho desde hace miles de años, que es el pastoreo, pues otorgarle una nueva función. Eso es, o sea, que lo tradicional le podamos dar nuevas funciones, o que, o sea, nuevas funciones para viejos procesos, o viejas funciones con nuevos procesos, o que hagamos cosas mediante tecnología más avanzada para hacer cosas que siempre se han hecho, ¿de acuerdo? Esas dos cosas también son innovaciones, y hay que reivindicarlas como tal. Dice, es que los pueblos no innovan. ¿Cómo que no innovan los pueblos? O sea, ¿cómo que no innovan? Hay una cosa que, en un proyecto también que era basado en la ciudad, Subirats, que un proyecto que había de estudio de las grandes ciudades, de los cambios de políticas urbanas y tal, en España, tal, Estado español. Y decían, bueno, es que la recogida de basuras, que es súper innovadora, es lo peor que hay en cuanto a gestión lógica de ese residuo, y la lógica no era de la eficiencia de la recolección de residuos, me refiero a ese modelo de contenedores, que pasan a por ellos camiones que son hipersónicos, en el sentido de que cuestan una millonada y que recogen solos ¿no lo habéis visto? Que recogen solo el contenedor, lo suben, no hay ni una persona más que el conductor, ¿vale? Eso era una lógica ¿de qué? De beneficio empresarial, obviamente, ahí no había eficiencia por ningún lado, eficiencia sí, económica me refiero, pero en cuanto a los residuos no. Y eso se lo llevan a una planta. Dice, es mucho más innovador lo que se está haciendo en algunos pueblos de allí, que es que vuelve la persona con el carro, la gente saca la basura en su puerta, como se ha hecho toda la vida. Además, la diferencia es que cada día sacan un tipo de residuo, hoy toca orgánica, hoy toca plástico, hoy toca tal, eso aquí se hace en Navarra. Lo recoge un tío con un carro, o una tía, y se lo lleva al camión de tal, y eso se lo lleva a reciclar donde sea. Eso que se ha hecho toda la vida, ahora es súper innovador. Y eso es tendencia, es decir, eso va a tener que hacerse así, y en los pueblos de Castellón está implementándose ya para que sea norma general. Pues bueno, es una práctica que toda la vida se ha hecho. Yo me acuerdo aún cuando venía en este caso con un motocarro, pero no había selección de residuos, iba todo al mismo sitio y se tiraba allí en un agujero que había en el campo. Eso ha cambiado, obviamente, pero el hecho de recoger y que la gente tire la basura en la puerta de su casa, por lo tanto no la tira a las 6 de la tarde o a las 3 de la tarde en la puerta del vecino, que es lo que pasa en la ciudad, pues eso se está acabando, ¿no? Bueno, hay un gran conjunto de prácticas en la ruralidad que en sí son innovadoras. Lo único que hay que hacer es identificarlas, ¿vale? Son prácticas, por ejemplo, que el del bar le compre las patatas al agricultor de al lado. Eso es kilómetro cero totalmente. Y no pone la etiqueta kilómetro cero, que se la han inventado en la ciudad, porque, claro, como ahí no tienen nada, tienen que procurar alguna etiqueta que les certifique tal. Eso en el campo es norma. O que el que hace las patatas en mi pueblo es el que cultiva patatas, ya tiene pactados con tales vecinas y les lleva 5 sacos de patatas que ya se las conservan como pueden. Eso es kilómetro cero absoluto. O economía circular y todo este tipo de cosas, en lo rural está ya. Hay que visualizarlo, ¿vale? Hay que reivindicarlo como tal. Obviamente el tema de la sostenibilidad es norma ahora, ¿vale? Pero es otra de las cosas esas del compost. Toda la vida la basura orgánica se ha tirado en el huerto. Ahora pues se hace de una manera más organizada y de una manera más general, porque no todo el mundo tampoco en el rural tiene huerto. Eso también ha cambiado, la gente en el rural tiene huerto o no tiene huerto. Pues bueno, aquí es lo que os decía, aquí hay dos ámbitos, ¿no? La responsabilidad social y la sostenibilidad. En cuanto a la responsabilidad social, es importante tener en cuenta los diferentes perfiles de habitantes que hay en el pueblo, ¿no? Y sus necesidades, porque en eso algunos ADLs tenemos problemas, ¿no? Porque los ADLs muchas veces, bueno, siempre nos hemos formado en el ámbito urbano, no sé aquí cuántos ADLs hay o técnicos de desarrollo. Vale. Pues muchos de nosotros nos hemos formado en el ámbito urbano y cuando vamos a lo rural pues tenemos nuestros prejuicios, a veces incluso provenimos de lo rural, pero es lo típico, ¿no? Que en la ciudad te cambia un poco la perspectiva. Tenemos los prejuicios propios de lo rural y operamos pensando que las personas del medio rural son o muy diferentes o muy iguales, porque es no, es que estos no, igual, son todos han ido a estudiar a un instituto y todos ya son iguales que tú, es que tienen otros hábitos, otros pequeños hábitos, no, tampoco, las ganas de consumir las tienen iguales, porque el estilo de vida occidental es el que prima, ¿no? Pues bueno, lo digo por eso, porque
Me refiero que de la gente que llega al pueblo, la nueva población, los motivos pueden ser muy diversos. Hay motivos que tienen que ver con el tema de ganarse la vida. Hay motivos que tienen que ver con la búsqueda de espacios, ¿no?, abiertos y tal, y historias de estas, con modelos de vida alternativos. Pero también hay otros perfiles que son el de personas que buscan refugio, personas que son vulnerables y que buscan precisamente comunidad de soporte. Nosotros en algún caso hemos trabajado en un pueblo muy pequeño del norte de Castellón, y un pueblo más ideal, ¿no? O sea, de esos que dices, joder, 50 personas vivían, pero un pueblo muy, muy potente. Y gran parte de los nuevos residentes, por no decir todos, que eran 5 o 6, por eso lo estudiamos, ¿no? Un pueblo de 50 que llegan 5 personas, bueno, pues eran personas que venían de ciudad para buscar refugio, personas que estaban inadaptadas, alguna incluso que tenía problemas de agresión, de esta agresión machista, ¿no?, con su pareja, y que venía al pueblo un poco para apartarse de la ciudad donde venía porque estaba harta de... Y ahí en el pueblo ella entendía que había encontrado lo que necesitaba, que era refugio, tranquilidad, una red de soporte. O sea, que es que si a mí me pasa algo aquí, la vecina lo va a saber enseguida, porque si la vecina no saca eso también se busca en el pueblo. Hay que integrar todo esto, porque estos son elementos, son potencialidades que tienen los pueblos. Eso no lo tiene la ciudad, o no lo tiene gran parte de la ciudad, a veces en algunos barrios sí. ¿Vale? Y después está el marco de la sostenibilidad, que es obvia y evidente. No solo porque esté de moda y porque sea lo correcto en el mundo actual, sino porque en las localidades pequeñas es más necesario aún, porque los recursos son más escasos, es más complicado traer recursos y es más complicado llevarse la porquería también, y cuesta mucho dinero, por lo tanto, y además es que es más fácil hacer cierto tipo de proyecto sostenible, es mucho más fácil a nivel energético, comunidades energéticas, que también se comentarán aquí, yo creo, ¿no?, en alguna sesión, bueno, pues el tema de las comunidades energéticas es muy viable en los pueblos rurales, el tema del reciclaje propio, endógeno, digamos, es muy posible, vamos, no estamos hablando de retos que sí que lo son para la ciudad, ¿no? Después, en el mundo urbano normativo y competitivo, en que los pueblos competimos unos con otros, evidentemente eso es una cuestión tóxica, esa competitividad que os he dicho que yo como ADL he practicado, y he practicado violentamente. Quiero decir que me he picado mucho con colegas, pero muchísimo, o sea, ¿vale? Es que recuerdo una vez, ya no tiene que ver con proyectos de desarrollo local, sino con un socorrista en piscina. O sea, yo le robé el socorrista al pueblo al lado. O sea, ¿qué te pagan? Y fue, te lo doblo, así, porque no teníamos socorrista en la piscina. Era una cuestión de abrir piscina o no. Y el alcalde dijo, lo que sea. Y yo, pues lo que sea es decirle, ¿cuánto cobras? No era el doble, pero era un significativo incremento. Y le jodí el socorrista al pueblo al lado. Así fue. Es que los recursos son escasos, hay que meterse en el ajo. Porque si no, imagínate un pueblo en verano sin piscina, ahí, en esa zona. Eso es que te crujen, vamos. Pues bueno, hay que también ir hacia las alianzas comarcales, que es lo que yo creo que está pasando, afortunadamente, con GALS, con alianzas territoriales en general, con muchas dificultades en mi zona al menos. Lo que mejor funciona en mi zona de momento son los GAL, los grupos de acción local, porque otro tipo de alianzas hay, eso es un avispero siempre a nivel político y a nivel, es muy complicado. Otra cosa son las mancomunidades, servicios concretas, servicios sociales sí que funciona bien en mancomunidad, pero el tema turístico, como aquel, y otras alianzas flojas. La única que funciona un poco, el GAL, los GALs, ¿no? Bueno, esto, hay que obviamente hacer servicios compartidos. Ahí yo quisiera también introducir un concepto que a veces yo lo he discutido muchísimo con compañeros, incluso con políticos, decir, a ver, estamos quejándonos constantemente de la centralidad de servicios respecto a la ciudad, que todo va a la ciudad. O sea, lo que no puedo yo comprender es que a nivel comarcal también se experimente el mismo discurso urbanocéntrico, es decir, que todo tenga que ir a un mismo pueblo, que allí en Castellón pasa mucho. Es decir, se hace una alianza comarcal y se decide una capital, y entonces todos los servicios se ponen ahí, y digo, bueno, estamos reproduciendo el mismo esquema, pero ¿qué narices me beneficia a mí? Bueno, que está un poquito más cerca, pero ¿no sería lógico hacer
una red de distribución de servicios. Por el servicio sanitario lo ponemos en este pueblo, el servicio no sé qué. Ya sé que hay lógicas que dicen que es mejor tener el médico al lado de la policía, no sé cuál es, pero podría ser, ¿no? Pero bueno, puede ser que el cuartel de no sé qué está aquí, el servicio social es aquí, el médico aquí y el instituto allí. ¿Qué pasa? Eso significa bares en todos los pueblos, significa actividad económica en todos los pueblos y significa pues segmentación, bueno, todo tipo de cuestiones que para mí son positivas. Si todo lo pones en un pueblo estás repitiendo el esquema, estás cayendo en el mismo discurso, la eficiencia por acumulación y este tipo de cosas, ¿vale? Pues bueno, eso es lo que pone ahí, ¿no? Descentralización y después las alianzas, ¿no? Marcos territoriales estratégicos que incluso desde el punto de vista competitivo en el que estamos, aunque nos pese, pues bueno, es que tener ciertas alianzas con otros territorios pues nos puede servir para incluso, pues bueno, a nivel turístico, por ejemplo, competir mejor, porque un pueblo solo tiene muy pocas posibilidades de progresar o de atraer grandes flujos turísticos, pero si nos aliamos con un conjunto más grande de pueblos que tienen más patrimonio y más actividad, pues puede tener algo de lógica, ¿no? Entonces hay que fomentar este tipo de alianzas, pero sobre todo, y ahí es a lo que conduce todo un poco, es que todo lo que hagamos en los pueblos tiene que tener una base participativa, porque si no, no hay nada que hacer. Es decir, la experiencia nos dice que yo es que además tengo el vivo recuerdo de un éxito y un fracaso en mi carrera profesional en Benlloc, ¿no? Una feria de estas artesanas, o dos, que han sido un éxito brutal y que ya son tradicionales, teniendo 15 años son tradicionales, eso de la tradición se define muy rápidamente, ¿no? Toda la vida se ha hecho esta feria, pero si la creamos nosotros. Y después un gran fracaso, que fue, al contrario, una feria que decidimos hacer desde el ayuntamiento por nuestras narices. Se hizo una feria de Navidad, no sé cuántos, porque creíamos que había una posibilidad de estrategia tal, y eso duró 2 años. Es decir, ¿por qué? Porque no contamos en 1000 variables que los vecinos nos podrían haber indicado. Pues bueno, las asociaciones locales son clave pero para la gestión de los servicios. No digo ya solo para la planificación de los servicios, sino también para la gestión. El Ayuntamiento de Benlloc tiene piscina, polideportivo, campo de fútbol, campo de futbito, me refiero a cosas, un auditorio, una escuela de música. Todo esto lo gestionan las asociaciones. Y hace poco se decidió que la limpiadora iba a hacer un poco repaso por esas instalaciones porque a veces se descuidaban. Porque claro, un ayuntamiento de 1000 habitantes que tiene 3 empleados no puede gestionar eso, es imposible ese nivel de prestación de servicios. Entonces, ¿en qué se basa? Pues en ceder mucho el equipo de fútbol, ¿vale? Tú te encargas de la gestión del campo de fútbol. Recuerda que es de todos, hasta abrir al público tal, no sé cuánto, no sé qué, bueno, una serie de pactos que se hacen y a cambio de ellos no pagan nada, bueno, cualquier tipo de pacto de estos es válido, pero la cuestión es que las asociaciones tienen que implicarse en la gestión del pueblo, si no es que no hay nada que hacer, porque asumir un servicio es también un compromiso, que cuesta dinero. Es decir, quiero servicios, toma, una piscina. Bueno, perdón, la piscina no la gestiona una asociación, la piscina la gestiona el ayuntamiento, eso me he equivocado. Bueno, una concesión. Y después lo que os he dicho de la participación ciudadana, que ya lo he dicho, que es involucrar a la ciudadanía en todo. Esto de ahí, esta imagen es de Benassal, un pueblo que también tiene 1000 habitantes en el interior de Castellón, un pueblo precioso, que tiene la mejor agua del mundo. Es así, porque tiene premios. No, lo tiene ahí certificado, ¿eh? Bueno, este pueblo nos llamó para hacer un plan de desarrollo turístico, ¿vale? Y lo que se hizo, porque había habido muchos problemas ahí con ese tema del turístico, porque tienen una especie de aldea al lado, que es la zona que más alojamiento turístico tuvo hasta los años 60 o 70, que Benicàssim despegó. Benicàssim lo conocéis, ¿no? Más o menos. Pues bueno, era un pueblo en medio de Castellón que por sus aguas, en medio del rural de Castellón, que por sus aguas recibía mucho turismo. Tiene 1200 plazas de alojamiento, un pueblo de 1000 habitantes, ¿eh? Y eso está en la ruina, eso está como... Tiene el encanto de una zona de los años 20, 30, pero total, fuimos ahí. Y lo que decidimos hacer es un plan participativo. Ahí se metió todo el pueblo, los empresarios, los comerciantes, vecinos, gente del deporte, ¿vale? Y se metió todo el pueblo porque una de las conclusiones que había es que el ayuntamiento podía decir misa, pero es que no le hacía nadie caso en el tema turístico, porque ahí los empresarios iban por un lado, los comerciantes iban por otro, había empresarios en el pueblo y en
y en la Fontensegures, que es como se llama esto, zona turística, que habían piques entre ellos, entonces consideraron que llamar a la universidad podía pacificar el tema, y la universidad consideró que para pacificarlo hacía falta integrarlos a todos en el proceso. Y parece que estaba funcionando, tampoco no, o sea, hace 2 años que se ha hecho. Pero bueno, hubo mucha gente y mucho movimiento, ¿no? Y ahí entraríamos en el último tema, que no voy a dar, bueno, sí, me voy a quedar con pero el siguiente ya no, que es esa relación entre cuerpo técnico, agentes de desarrollo local, expertos, lo que sea, locales, población y la academia, relacionado con esto del plan de desarrollo turístico que hicimos y otras muchas cosas, ¿no? En un concepto que estamos trabajando ahora, que es el de diálogo de saberes. Nosotros hicimos una... ¿Me queda 1 minuto? Bueno. No te interrumpen tampoco, ¿eh? Ah, vale, pues eso puede ser malo también, mala señal. Hicimos un trabajo, lo digo porque muchas de vosotras y vosotros os identificaréis, hace 3-4 años en Castellón, en el que preguntamos a grupos de población local, digamos, de población rural, qué opinión tenían de la universidad. ¿Vale? Porque también nos interesaba saberlo, ¿no? Para que, entre otras cosas, para que contaran más con nosotros en los pueblos. Digo, hostias, tenemos una universidad que es pública, que tiene vocación de servicio y parece que haya cierto alejamiento. Y efectivamente se confirmó. ¿Qué dijeron las personas que participaron en los grupos? Una, es verdad que la universidad es la autoridad académica y la respetamos como tal. Eso nos congratuló, ¿no? Porque ahora, en los tiempos que corren, en que cualquier payaso hace una teoría y es creída por la gente, pues bueno, que la universidad sea el referente, eso está muy bien. Pero después había 2 problemas más. Uno era que la encontraban alejada, que lo que os he dicho, que la universidad también respondía a parámetros urbanormativos, que el mundo rural no le interesa a la universidad. A la mayor parte, la universidad son muchos miles de personas, que quede claro. Pero ellos notaban que la universidad les tenía marginados también, que la universidad no estaba presente en su vida y no respondía a sus necesidades. Pero la tercera cuestión aún nos alarmó más, y es que muchas veces, incluso cuando la universidad estaba presente, no era buen augurio, sino que significaba que detrás iba un proyecto de hacer un Yellowstone europeo, de hacer un parque, una protección ambiental, de hacer una industria de no sé qué, o sea que a veces incluso se ponían nerviosos cuando veían investigadores por ahí, por el campo, porque entendían que algo iban a sacar. O sea, había miedo de extractivismo. ¿Vale? Entonces, ahora, lo que estamos haciendo ahora desde la extensión universitaria, desde el departamento, es iniciar este proceso de diálogo de saberes, ¿no? De decir, bueno, vamos a intentar romper con la urbanormatividad, con la conciencia de que tenemos todos, de que tenemos la razón los que habitamos la ciudad, o los que venimos de la ciudad, o los que trabajamos en la ciudad, o los que tenemos mente urbana, ¿no? Y vamos a intentar, a través del cuerpo técnico, es decir, del conjunto ADLs de técnicos que están en el territorio, que son el enlace perfecto, ¿vale?, entre el mundo académico y el territorio, pues acercarnos a la comunidad y entre los 3 hacer lo que se llama diálogo de saberes, es decir, analizar entre esas 3 partes, técnicos, academia y ciudadanía, pues cuáles son las problemáticas y las formas de abordar sus problemáticas, ¿vale? Porque la universidad y el conocimiento científico también tiene su soberbia, también es prepotente, y mucho, ¿no? Y eso hay que también podarlo, ¿vale?, domesticarlo en la ruralidad. Y hay que hacer que la universidad, que es un elemento de servicio público, por lo menos la universidad pública, sea lo que en sus estatutos pone, que es una entidad de investigación y de conocimiento al servicio de la población. Bueno, normalmente es lo que ponen los estatutos de las universidades públicas. Y en eso un poco estamos. Después, si os interesa, con esto más o menos he acabado, después si os interesa, aquí tengo lo que hacemos en la UGI, pero esto ya es si interesa en una tercera parte, ¿no?, para ver un poco lo que nos manejamos ahí en la universidad, ¿vale?